Sí, ese trabajo de investigación busca de alguna manera responder a una pregunta fundamental para la economía peruana, y es esto sobre la contribución de los factores de producción en el crecimiento económico. Entonces, documentos actuales, investigación reciente sobre la cual se basa mucho de estas conclusiones, uno de ellos es el Ministerio de Economía, dicen que la contribución del factor productividad ha sido muy alta en el crecimiento económico. Entonces hemos crecido, según esos estudios, básicamente vía productividad, y los factores económicos, llámense capital y trabajo, han contribuido, pero en menor medida. Entonces el trabajo que nosotros hemos realizado con Nelson Ramírez, que es mi coautor, trata básicamente de desagregar ese crecimiento controlando por algunos elementos importantes en la metodología, que es el uso y la calidad de los factores de producción, ¿no? Entonces, con esta metodología que tenemos, encontramos que en realidad el principal elemento detrás del crecimiento económico son los factores, no es la productividad. La productividad, según el Ministerio de Economía, ha crecido a una tasa de 2.8% anual durante los últimos 10 años. En el trabajo que encontramos, descontando por estos elementos que te decía, llamado participación y llamado intensidad y uso de los factores de producción, la productividad crece a una tasa de 1.6%. Entonces, la contribución de la productividad no es tan alta como la que dice el Ministerio de Economía, ¿no? A ver, una de las razones es la intensidad de uso, por ejemplo. Los estimados de la PEA, de la población económicamente activa, que son utilizados como el factor trabajo en esos estudios, crecen a una tasa básicamente demográfica, ¿no? Entonces, si tú pones a un lado la PEA como variable explicativa del crecimiento económico, en realidad la PEA no es un concepto económico, es más un concepto demográfico. Entonces tienes que controlar esa tasa de crecimiento de la PEA por la intensidad del uso del trabajo, y a eso nosotros le hemos llamado la tasa de desempleo, ¿no? Entonces no es la PEA la que debe contribuir, sino es la población efectivamente ocupada, ¿no? Descontando por la tasa de desempleo. Entonces, en esos cálculos que te hablaba del Ministerio de Economía, ese crecimiento de la PEA, parte de ese crecimiento de la PEA atribuido al crecimiento de la intensidad, está en la productividad. Entonces hay que sacar ese componente, hay que descontarlo, y al descontar no solamente por el lado del capital, sino del factor trabajo, esa productividad que supuestamente era 2.8 anual cae a 1.5, ¿no? Estimado por distintos métodos, ¿no? Bueno, las implicancias directas, la implicancia directa es el asunto de que la productividad no ha crecido tanto como uno cree, ¿no? Claro. Entonces, hay espacio para seguir haciendo reformas estructurales para poder golpear el componente estructural de la productividad, ¿no? Que está creciendo a una tasa muy baja, no es a la tasa a la cual uno quisiera que crezca, ¿no? Yo personalmente quisiera que crezca a la tasa de 2.8%, pero controlando por la calidad, intensidad y uso de los factores, la tasa es bastante menor. Entonces hay espacio para hacer más reformas por el lado de la productividad, ¿no? La capacitación, el capital humano, reformas que deben golpear al componente estructural de la productividad, que de plano está creciendo a una tasa muy pequeña, ¿no?